Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha fuerte y claro? Buenas tardes, ¿se me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal? Buen día. Sí, gracias a la cámara. ¿Se visualiza correctamente, chicos, lo que viene a ser la diapositiva? Sí, profesor. Dale. Ahí está. Bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Bien. Estamos en nuestra primera semana de lo que viene a ser el curso de biología y me presento. Bien. Mi nombre es Leonardo Cárdenas, biólogo de profesión, especializado en lo que viene a ser ecología marina. Conmigo en este ciclo 2022-2 vamos a llevar todo lo que viene a ser biología, las 18 semanas. Bien. El curso de por sí va a involucrar lo que viene a ser de la parte más sencilla que nos toca hoy día, digamos los conceptos genéricos, la parte básica de la biología. Vamos a ir avanzando a través de las células, vamos a hacer, digamos, un pequeño desliz a lo que es nutrición, respiración, fotosíntesis, y luego entramos a los sistemas. Bien. De por sí, chicos, no sé cuáles serán sus conocimientos en biología, pero eh, lo que se dicta aquí es básicamente un repaso de lo que ustedes debieran haber visto a nivel de colegio. Bien, no siempre se ve lo mismo. En la parte de sistemas, voy adelantándolo, siempre se analiza desde el punto de vista evolutivo. O sea, vamos a ir viendo cómo los organismos más simples empezaron a desarrollar los primeros sistemas, circulatorio, digestivo, nervioso, todos ellos, y poco a poco esos sistemas se van volviendo cada vez más complejos, hasta los organismos más evolucionados, que vienen a ser los mamíferos vertebrados. Bien, ahora. Para facilidades del dictado del curso, chicos, yo cuento con dos pantallas. Una en la que ustedes están visualizando lo que viene a ser la diapositiva y otra donde yo estoy atento con lo que viene a ser la plataforma Teams. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda, activen el micro sin ningún problema. Creo que hay una opción para levantar la mano si es que no quieren interrumpir. De igual manera pueden usar la barra de chat. Bien, solo que si les digo, el chat tiene una pequeña diferencia de unos 15-20 segundos, así que no piensen que estoy ignorando lo que han escrito, sino que a veces no llega al instante. Bien, entonces chicos, sin más preámbulos, damos inicio a la clase por el día de hoy. Empezamos con lo que viene a ser la parte básica de la biología. Bien, hablamos acerca de la definición. Buenas tardes, chicos. Bien, ya todos, bueno, la gran mayoría sabe que biología, la misma palabra, proviene de dos vocablos. Bien, uno que viene a ser bio, que se refiere a la vida, y logos, que se refiere a los tratados o estudios. Básicamente, la biología se definiría como el estudio de la vida, pero para nosotros, como seres humanos, es muy difícil, es muy complicado definir qué cosa es la vida en sí. Bien, es por eso que biología no se centra en estudiar la vida como tal, sino a sus representantes, los seres vivos. Bien, es una ciencia que va a estudiar a los seres vivos. El señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de la mar, fue el primero, por así decirlo, el que acuñó el término biología y fue el que también popularizó dicho término. Lamarck señala que biología va a comprender todo aquello lo que se relaciona con estos cuerpos vivientes, con los seres vivos, cómo se organizan, cómo están desarrollados, cómo están compuestos. Bien. A pesar de que la biología es una ciencia de los seres vivos, también involucra el estudio de otros organismos, entre comillas, bien, que no pertenecen a los seres vivos. Tal es el caso, por ejemplo, de los virus, el caso de los priones, si es que han escuchado acerca de ellos, bien. Los virus, ¿por qué son motivo de estudio? Al igual que los priones, que son proteínas alteradas. Estas entidades no biológicas, que no seres vivos, pueden afectar a los seres vivos, se relacionan con los seres vivos, pueden causar enfermedades, pueden causar alteraciones genéticas y también, por supuesto, gracias al desarrollo de la tecnología, hoy en día están siendo aprovechados. ¿Bien? Como por ejemplo en tratamientos inmunológicos, tratamientos contra cáncer, la fabricación de distintos compuestos que vamos a ir conociendo bien a lo largo del curso. Entonces, la biología también va a estudiar a estas entidades no biológicas porque se relacionan con los seres vivos. Ahora, tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo soy un científico que me gusta estudiar lo que viene a ser los suelos, la composición de los suelos, qué tipo de rocas tiene, no estaría dentro de la biología. Ahí básicamente estoy abarcando la llamada geología, porque estudio únicamente a los suelos y la composición de estos. Pero si soy un científico que estudia la composición de los suelos para ver qué tipo de seres vivos vivieron o viven ahí, si estudio la composición de las rocas y encuentro ciertos patrones bien junto con los registros fósiles,
ahí ya estoy estudiando algo relacionado a los seres vivos y ya estaría dentro de lo que viene a ser las ramas de la biología. Bien, entonces, entender eso, si involucra a un ser vivo, si hay uno que está ahí de por medio, es parte de estudio de la biología. Si únicamente se centra en otra cosa que no sea un ser vivo, es cualquier otra ciencia menos biología. Bien. Ahora, cuando nosotros observamos la naturaleza, cuando observamos a los seres vivos y lo que los rodea, podemos analizar estos eventos, estos fenómenos desde cualquier punto de vista. Tenemos varios puntos de vista. A ellos se les denomina los dominios o las ramas de la biología. Por ejemplo, tenemos la rama de la bioquímica, que estudia, en términos sencillos, estudia los procesos químicos que involucra a los seres vivos. Bien. Ustedes, por ejemplo, el día de hoy temprano han tomado un desayuno, quizás muchos ya están con hambre, porque al momento que ingresaron esos alimentos, tu sistema digestivo, mediante la liberación de enzimas, mediante la liberación de ácidos, empezaron a descomponer esas moléculas que formaban parte de tu desayuno a moléculas más sencillas para que tu cuerpo lo pueda aprovechar. Ahí tienes un ejemplo de un proceso bioquímico. Bien. La biofísica, de igual manera, estudia los procesos físicos, los fenómenos físicos que ocurren en los seres vivos. Y por si acaso un evento no es aisladamente a una de las ramas, puede ser estudiado desde distintos puntos de vista. Vamos con el mismo ejemplo. Temprano tomaste un desayuno. ¿Qué le interesaría a la biofísica? Por ejemplo, calcular la cantidad de energía que tú adquiriste en ese desayuno. ¿Cuánta energía la vas a perder bajo la forma de calor? ¿Cuánta energía la vas a perder bajo la forma de impulsos eléctricos, bajo la forma de movimiento, etcétera? Estás analizando un evento físico, bien procesos físicos en los seres vivos. También saber, por ejemplo, ese desayuno para cuántas horas te puede alcanzar de funcionamiento, si es que estás en reposo, si es que estás en movimiento, etcétera. Bien. Entonces, el mismo evento puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Después, por ejemplo, tenemos a la biología celular, que estudia los procesos a nivel de las células. Mismo ejemplo. A una persona quizás le interesaría saber cómo es que las células empiezan a capturar los nutrientes, ver si esa persona, bien de acuerdo a la dieta, no tiene un exceso de azúcares, si las células están respondiendo correctamente a la glucosa y no hay un tema de diabetes inicial, una diabetes ya tardía, bien, ver si esas células realmente están aprovechando los nutrientes o únicamente sirven de paso. Entonces ya estamos analizando a nivel de una célula todos los eventos que ocurren dentro, bien, bueno, de esta célula. Quizás no te interesa analizarlo a nivel de una célula, quieres analizarlo a nivel de conjunto. Hablamos ya de un tejido. Ahí estás entrando en la rama de la histología. Bien, profe, me interesa saber cómo es que responden los tejidos bucales cuando ingresa el alimento. Vas a hacer un raspado bucal, vas a notar, por ejemplo, la presencia de tus células normales, la presencia de bacterias, por supuesto, y quizás te interese comparar después de que me lavo la boca cómo es que van a quedar esos tejidos y generas una comparación entre ellos. Ahí estás dentro de la rama de la histología. Bien, ahora, para variar un poco, pregunta chicos, ¿de qué se encarga o qué estudia la paleontología? ¿Qué estudia la paleontología? Restos fósiles, ¿correcto? ¿Solo se limitará a los restos fósiles o estudiará algo más? ¿Qué dice? A ver, ustedes son más jóvenes, bien. Estamos influenciados por muchos tipos de culturas, la llamada cultura pop. Cada vez que hablamos de paleontología, rápidamente pensamos en los fósiles, los relacionamos con los dinosaurios, por tantas películas como Jurassic Park, Jurassic World, entre otras. Bien, de por sí paleontología, la propia palabra, bien, sin paleo es antiguo, onto es ser, es el estudio de los seres antiguos. Cambios físicos por la evolución, la paleontología apoya
apoya como evidencia, bien, a las teorías evolutivas, por si acaso. Entre las ramas también se apoya, bien. Pero la paleontología de por sí es el estudio de los seres antiguos, de estos restos que quedan, bien. Entonces, muchas personas, muchos jóvenes, al momento de dar el examen, recuerda que tu pregunta es tipo DECO, te ponen todo un texto bonito y en ninguna parte mencionan resto fósil. Entonces tú automáticamente descartas paleontología. No es el único tipo de resto que tenemos de los seres antiguos. Aparte de los restos fósiles que hay de animales, de plantas, bien, también tenemos, por ejemplo, animales congelados, animales que han quedado como los mamuts lanudos, bien, bueno, los lobos ibéricos, todos ellos han quedado atrapados en el hielo y son registros de animales antiguos. También, por ejemplo, cuando algunos paleontólogos van a la Antártida, no solamente van a tomarle foto a los pingüinitos, sino que sacan unos cilindros, ¿bien? De unos 40 centímetros de diámetro, unos 3, 4 metros de largo, unos cilindros del permafrost, la capa que nunca se descongela, ¿bien? Y van haciendo cortes finos, capa por capa, y en esas capas analizan, bien, la presencia de bacterias, la presencia de virus que han quedado atrapados, esporas, se han encontrado incluso esporas de distintas plantas, también encuentran gases que han quedado atrapados bajo la forma de burbuja y estos los relacionan con los seres vivos para entender qué composición tenía la atmósfera mientras estos organismos estaban vivos. Entonces, la paleontología se encarga, abarca todo eso, el estudio de los seres antiguos. Bien, no solamente los restos fósiles. Luego tenemos a lo que viene a ser la taxonomía. La taxonomía como ciencia, como parte de la biología, nos ha ayudado con la clasificación de los seres vivos, a darles un orden, a poder agruparlos entre los más semejantes y por supuesto también vinculando con las historias evolutivas. La taxonomía ha permitido clasificar a los seres vivos en distintos taxones, ¿bien? Tenemos el reino, el filum, bien la clase, el orden, familia, género, la propia especie, y actualmente ha surgido una nueva categoría en los llamados dominios. La taxonomía también, aparte de ayudar a clasificar a los seres vivos, ha brindado el nombre científico, lo cual ha hecho que el estudio de los seres vivos se convierta en un estándar a manera mundial, ya que antes de eso, por ejemplo, si aquí en Perú había un científico estudiando la palta, lo colocaba como tal, propiedades tales de la palta, mientras que en México, Centroamérica había otro científico estudiando también propiedades, pero le ponía como propiedades del aguacate. Ambos científicos no sabían que están estudiando al mismo organismo, por lo cual no comparaban resultados, pero gracias al nombre científico, ambos saben que están estudiando un organismo conocido como Persea americana. Bien, el nombre científico es global, no importa el idioma en el cual esté escrito el informe, puede estar en chino, puede estar en ruso, tú vas a comprender el nombre científico porque se escribe en latín. Bien. Después tenemos a la ecología. Pregunta, chicos, en una sola palabra o una pequeña frase. ¿Qué estudia la ecología? Ecosistemas. Es lo que más rápido se le viene a la mente. ¿Qué más? Ecosistemas, ecosistemas. El ecosistema es parte de por sí, pero no es el centro de la ecología. Bien. En una sola palabra, la ecología estudia las relaciones o interacciones. Profe, ambiente, medio ambiente, también se les viene la idea, pero no. La ecología estudia relaciones e interacciones, no solamente del hombre, de los seres vivos de manera general. Bien, estudia cómo los seres vivos se relacionan entre sí, si son de la misma especie, población, si son de distintas especies, comunidades, y también cómo estos seres vivos se relacionan con el medio abiótico. No los clasifica, de eso se encarga la taxonomía, ¿bien? Sino que estudia las relaciones, las interacciones que tienen los seres vivos entre ellos y también con su medio ambiente. Entonces, la palabra clave de la ecología es las interacciones o relaciones, ¿bien? Ya sea a nivel de una población, a nivel de una comunidad o a nivel de los ecosistemas. Luego tenemos a la etología, bien, que viene a ser el estudio del comportamiento, básicamente el comportamiento animal, cómo es que estos van a responder, qué tipo de características tienen frente a los diversos estímulos y también nos ayuda a comprender la forma en la que viven. Por ejemplo, chicos, ustedes, bien, digamos que se van de viaje a la parte de Loreto, se adentran en la selva y se encuentran con un grupito de primates, bien, unos simios de más o menos mediana talla.
Uno de estos simios se separa del grupo, se acerca a ustedes, los mira fijamente y les empieza a sonreír. Pregunta, ¿qué hacen? ¿Le sonríen? ¿Lo acarician? ¿Se alejan? ¿Qué harían? ¿Qué hacer cuando un simio te sonríe? ¿Qué nos dice la etología de los primates? Correr. Activas el instinto animal del simio. Alejarse es lo más adecuado. Bien. Cuando un simio te está sonriendo, no está contento. El simio te está mostrando los dientes a manera de amenaza. Acércate y ataco. El que se te acercó quizás es el macho alfa, el que está cuidando al grupo, ¿bien? Porque puede que haya presencia de hembras, puede que haya presencia de crías. Entonces muchos malinterpretarían porque piensan que es como un humano, se sonríe, me está mostrando una buena actitud. Si tú le sonríes, le estás devolviendo la amenaza, le estás mostrando tus dientes. Y peor aún si intentas acariciarlo o darle comida, bien, no siempre sucumben al chantaje ya que cuando hay presencia de crías son muy protectores. Los simios atacan directamente a los dedos, atacan directamente al rostro. No les recomendaría, bueno, si es que quieren, buscar accidentes con primates. Van a ver que las personas quedan deformadas prácticamente. Entonces, la etología nos ayuda a comprender. Bien, cómo es que se comportan estos seres vivos. Y también eso ayuda a estudiarlos, por supuesto, a saber cómo responder frente a sus distintos signos. Bien, simio no mata simio. Luego tenemos a la genética, y mucho cuidado aquí en los problemas porque está su prima hermana, ¿bien? La llamada citogenética. Profe, no se lee ahorita. Ahí, ¿bien? ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Genética es de manera más general, es el estudio de los factores heredables, de los fenotipos. Bien, ahora que se acerca Navidad, vas a ver cómo las familias suben fotos así familiares, deseando felices fiestas, feliz año nuevo, y vas a notar que hay caracteres que son muy llamativos. Tienen el mismo tono de piel, tienen el mismo tipo de cabello, tal vez la estatura, tal vez algunas marquitas en el rostro, bien, algo que llama la atención y por supuesto siempre hay un bicho raro que sale ahí con características muy distintas. Entonces, la genética te explica cómo es que se dan los factores de herencia. Van pasando de generación en generación, pero entendiendo lo que viene a ser las dominancias completa, incompleta y todo eso. La citogenética es el estudio de la genética a nivel celular, cuando ya estamos de por medio involucrando a los cromosomas, ¿bien? Cuando puedan haber errores a nivel de los cromosomas, hay un exceso, hay un déficit, cuando por ejemplo tenemos genes alterados que pueden causar enfermedades como el caso, por ejemplo, de las enfermedades sexuales, la hemofilia, daltonismo, o sea, herencia ligada al sexo. Eso ya encaja dentro de la citogenética porque nos centramos en los cromosomas. Bien, entonces atentos al texto. Si únicamente te habla acerca de caracteres heredables, que mi perrito lanudo se cruzó con una perrita de pelo corto y todo eso, es genética. Pero si estamos hablando de cantidad de cromosomas, que el cromosoma tal tiene exceso, que el cromosoma tal tiene déficit, estamos dentro de la citogenética. Bien. Después tenemos, por ejemplo, el tema de la virología. Los virus, a pesar de no ser seres vivos, son entidades no biológicas, ya que no comparten ciertas características como la reproducción, el metabolismo, son motivo de estudio de la biología porque son causantes de una gran cantidad de enfermedades y, por supuesto, de pandemias. También son aprovechados, bien para poder, digamos, hacerle frente a temas como el cáncer, frente a otro tipo de infecciones virales, bien gracias a la biotecnología, lo estamos reaprovechando. Entonces, la virología viene a ser el estudio de estas entidades que no son seres vivos, pero se relacionan con ellos. Bien. Después tenemos la bacteriología, el estudio a nivel de las bacterias, estos organismos procariontes. Procariontes porque no tienen carioteca, no tienen membrana nuclear, no tienen núcleo definido y tampoco presentan, por supuesto, organelas. Después nos encontramos con la protozoología, que es el estudio a nivel de los protozoos o protozoarios. No confundir a un protozoo con un animal, que se estudia a nivel de la zoología. ¿Cuál es la diferencia? Son similares, ya que ambos son organismos heterótrofos, bien, se alimentan de otros seres vivos, salvo uno que otro protozoo. Ambos son organismos eucariotas, tienen células eucariotas, bien células con un núcleo definido, con la presencia de organelas, pero la diferencia básica es en la cantidad de células. Los protozoos, todos, absolutamente todos, son unicelulares, mientras que los animales, absolutamente todos, son pluricelulares. ¿Bien?
Micología viene a ser el estudio a nivel de los hongos, bien, los hongos separados de las plantas, ya que guardan ciertas similitudes, pero no son organismos fotosintéticos, no son autótrofos, necesitan consumir a otro, o bueno, descomponer a otros seres vivos para poder nutrirse, son heterótrofos. Mientras que en la botánica, aquí sí encontramos a los organismos fotosintéticos pluricelulares, bien básicamente las plantas, y también la presencia de unicelulares, las microalgas. La botánica, junto con la zoología, son ramas muy grandes, muy gruesas, las cuales se subdividen en nuevas ramas. Dentro de la botánica tenemos el estudio de los líquenes, el estudio de las algas, los musgos, helechos, las gimnospermas, también conocidas como las coníferas, bien tu arbolito navideño, y también las angiospermas, las plantas con flores. La zoología también es una rama muy grande que abarca todos los tipos de animales, bien desde los poríferos, pasando por los nidarios como las medusas, como las anémonas, los platelmintos, bien como las planarias, como las tenias. Tenemos también ahí a los anélidos, tenemos a los moluscos, a los insectos, bueno, artrópodos de manera general, insectos, crustáceos, vertebrados, etcétera. Bien, todos los que encajan como animales. Después encontramos lo que viene a ser la evolución. ¿Qué estudia la evolución? La evolución se encarga de estudiar los procesos de cambios que ocurren en los seres vivos, pero a la evolución no le interesa cómo es que tú has cambiado desde que naciste hasta que te vuelves un anciano. Ese tipo de cambio no va con la evolución, sino que la evolución estudia procesos de cambios que abarcan miles a millones de años. Bien, cuando una especie se convierte en una especie completamente distinta, una especie nueva, bien. Después tenemos estas dos ramas. La biotecnología se podría considerar como una rama nueva, pero ya desde la antigüedad ya se aplicaban, se le daban usos tecnológicos a los seres vivos. Las personas de la antigüedad sabían cómo utilizar ciertas bacterias, ciertos hongos para realizar fermentaciones alcohólicas, para formar queso, para usar como levadura, bien, pero hoy en día ha tenido un reimpulso con las nuevas tecnologías. Tenemos las técnicas de edición genética, el famoso CRISPR, técnicas de clonación, técnicas de criopreservación. Entonces, la biotecnología es la aplicación tecnológica que nosotros le damos a los seres vivos para poder, digamos, obtener beneficio de estos. La bioinformática sí es completamente nueva, ¿bien? Con el desarrollo de las computadoras y las supercomputadoras, ahora los biólogos, básicamente los científicos que anteriormente tenían que analizar toda la data, les podía llevar mucho tiempo, algo podía pasar desapercibido, las computadoras simplemente registramos las data, le enseñamos cómo analizar un poco y empieza a analizar bloques enormes de datos en cuestión, bien, de corto tiempo, lo cual ha ayudado a que se reimpulse la ciencia y avance un poco más rápido. Bien, entonces chicos, estos son algunos dominios de la biología, son mucho más, por supuesto. Pero recuerden que todos básicamente lo vamos a encontrar en el nombre, de qué se encarga. Recordar que un evento puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Bien, prioricen el punto de vista más específico en el caso que tengan una pregunta. Bien, dudo que lo coloquen porque a veces es ambiguo, pero por ejemplo, digamos, si a mí me colocan que queremos estudiar al ser humano y tengo por ahí la palabra zoología y tengo más abajo la palabra antropología. Ambos estudian al ser humano. Bien, la zoología lo estudia como si fuese un mamífero, parte de los vertebrados, pero la antropología es más específico, es el estudio del ser humano en sí. Bien, entonces de encontrarse este tipo de cositas, vayan por el más específico. ¿Ok? Bien, chicos, continuamos. Ya todo esto. ¿Qué cosa es un ser vivo? Bien, vivimos en una revolución astronómica, bien, junto con la NASA y otras agencias espaciales, poco a poco estamos llegando a nuevos mundos y en algún punto va a surgir la pregunta, ¿cómo saber diferenciar si algo es o no es un ser vivo? ¿Cómo sé que lo que estoy trayendo a la Tierra en estas costosas misiones no son rocas y yo estoy buscando directamente seres vivos? Para eso, en base a las experiencias terrestres, nosotros definimos a los seres vivos dentro de unas características, correcto, las características de los seres vivos. Y vienen a ser estas 8. Todos los seres vivos, absolutamente todos, van a presentar todas las características. Si faltase alguna, ya no encaja como ser vivo, como el caso de los virus. Los virus no se reproducen, los virus se replican, los virus no tienen metabolismo propio, los virus aprovechan el metabolismo de la célula que infecta. Bien,
Cuando toquemos virus, les voy a contar de nuevas teorías que han surgido sobre estas entidades. Creo que el día sábado recuperamos eso, me hacen acordar. Bien. Entonces, empezamos con lo que viene a ser el movimiento. El movimiento está presente en todos los seres vivos, ya sea un movimiento de fácil observación, un movimiento, como dicen, en macro. Tú puedes ver a tus gatos, bien como corren por la sala, peleándose con otro gato, peleándose con el perro. Tal vez con las plantas no es tan fácil porque el movimiento del fototropismo demora, bien básicamente 12 horas en que la planta pueda pasar de una posición a otra. Pero si nos vamos a la parte microscópica y analizamos las células, analizamos los fluidos, vamos a encontrar que existe una gran cantidad de movimiento en todos los seres vivos. Tú puedes ir a la playa y ver algo que asemeja una roca. Me han dicho que esto es un animal y se llama esponja. Bien, a simple vista no se ve movimiento, pero cuando te acercas vas a sentir como hay flujos de corriente, bien, que la esponja va atrapando. Cuando lo analizas al microscopio, vas a ver células como los porocitos que atrapan el flujo, los nidocitos que están extendiendo unas mucosas para atrapar alimento, amebocitos que están convirtiendo el alimento en nutrientes y así. El movimiento está presente en todo ser vivo. Bien, dejemos esto para después. Vamos por aquí. Crecimiento. Pregunta. ¿A qué edad dejan de crecer? ¿A qué edad dejan de crecer? Nadie. ¿Hasta qué edad crecen, chicos? Un aproximado, aunque sea. 18, 20, 18. ¿Tienen esperanza todavía? La respuesta es sencilla. Muchos confunden lo que viene a ser crecimiento, bien, con ganar talla. Hasta morirte, correcto. El crecimiento se da hasta que te mueres. Profe, ¿cómo? Claro, en un inicio ganas talla y luego creces para los costados, pero sigues creciendo. El crecimiento bien aplica tanto a organismos unicelulares como pluricelulares. En unicelulares, básicamente, bueno, en ambos, en unicelulares y pluricelulares, crecimiento viene a ser el aumento en el tamaño de la célula. Bien, esto tanto para uni como para pluri. Pero para los pluricelulares también, aparte de que las células ganan tamaño, aumentan en número. Bien, ahora son muchos más. Profe, ¿cómo es eso que nunca dejamos de crecer? Las células no dejan de aparecer mientras tú sigas vivo. Bien, cuando tú naces, las células que aparecen son mucho más, por supuesto, de las que mueren. Es por eso que vas ganando masa, vas ganando talla, te vas haciendo más corpulento. ¿Han visto los bebés qué rápido crecen? Bien, poco a poco el número de células que aparecen va disminuyendo y las que mueren van en aumento hasta que llega un punto en que se igualan. Bien, las que aparecen, las nuevas que salen, son casi similares a las que mueren. Ahí alcanzaste el tope de crecimiento. Vas a ver un adulto completamente desarrollado. Pero cuando avanza la edad, vas a notar que el adulto poco a poco se encoge, va perdiendo talla. Eso se debe que ahora son más las que mueren, pero aún siguen apareciendo células nuevas, hasta que finalmente el organismo muere. Cuando el organismo muere, ya las células nuevas no aparecen, ya no se forman, simplemente las que están sobreviviendo poco a poco van muriendo y ya desaparecen. Bien, entonces el crecimiento se va a dar en todo el ciclo de vida de un organismo. No confundirlo con ganar talla. Bien, el ganar talla va a depender de tu balance entre células que aparecen y desaparecen o que mueren. Las plantas, por ejemplo, se consideran organismos básicamente inmortales, ya que tienen una capacidad de crecimiento ilimitado. Bien, siempre y cuando, por supuesto, tengan las condiciones adecuadas, tengan suficientes nutrientes, suficiente luz para hacer fotosíntesis, las plantas pueden renovar sus células una y otra vez. ¿Bien? Ahora sí, irritabilidad, coordinación y también el tema de adaptación. La irritabilidad es la característica que tienen los seres vivos para responder frente a estímulos, estímulos externos, estímulos internos. Estás por ahí, vas a la cocina con hambre, intentas levantar la olla y sin querer tocas la parte metálica y te quemas. Rápidamente tu mano lo suelta, bien, y la retiras en arco reflejo, bien, para evitar generarte daño. Llegas a tu silla, te sientas y hay presencia de un alfiler que quedó de anoche suelto.
te levantas en el acto para evitar hacerte daño. Entonces, todo esto es irritabilidad, la capacidad que tienen los seres vivos para responder frente a estímulos. ¿Y qué tiene que ver la coordinación? Es la forma en la que se da esta respuesta. Tiene que ser de manera coordinada para que el organismo no se haga daño. Pregunta, chicos, ¿alguna vez se les ha subido el muerto? ¿Alguna vez han tenido parálisis de sueño? Profe, ¿qué es eso? Cuando estás como que despierto, intentas moverte y tu cuerpo no responde. Intentas gritar y tampoco puedes. ¿Qué está pasando? Bien. Si no les ha pasado, créanme que a los que les ha pasado me van a entender, te desesperas un poco. La señal se dio correctamente. Bien, cuando tú te vas a dormir, tu cerebro, luego de apagar el consciente, bien, antes de entrar al subconsciente, también desactiva los músculos para que no te muevas, no te hagas daño. Y al momento que recibes los estímulos de luz o una alarma, tu cerebro activa a tu conciencia y por supuesto activa los músculos. Eso es una respuesta coordinada. Bien, entonces, ¿qué pasa en estos casos? El cerebro se activó el lado consciente. Ya eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Incluso puede haber personas cercas, pero cuando intentas moverte, intentas gritar, tus músculos no responden. Y te empiezas a asustar, te empiezas como que a hiperventilar, a sudar frío, y la gente puede pasar por tu alrededor y te ve completamente dormido. Bien, ahí ocurrió una mala coordinación frente al estímulo que se ha recibido. En esos casos, pues, digamos, no te llevas más allá de un susto, pero en otros casos, cuando la coordinación no es la adecuada, puede involucrar a que el organismo muera. Bien, si te levantas rápido y te da mareos, puede que tengas fallas a nivel de la presión, o sea, una presión muy baja. Al momento que te levantas, la sangre se detiene un poco y el cerebro se apaga. Bien, como que intenta apagarse para evitar generar daño. O puede que tengas también un tema bueno, esto le aplica sobre todo a personas altas. Bien, cuando mueves con demasiada fuerza la cabeza y el cerebro también no está completamente sólido, por si acaso. Entonces se machuca un poco hacia un lado y eso sientes como mareo. Bien, pero es normal, chicos, tranquilos. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver la irritabilidad y coordinación con la adaptación? Nosotros respondemos a los estímulos en el acto. Bien, me quemé, me hinqué, listo. Pero cuando los estímulos se vuelven de manera constante, los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse. Bien, ¿qué cosa es la adaptación? Vienen a ser cambios fisiológicos, o sea, en cuanto a las funciones, bien, y o morfológicos en cuanto a las formas, estructuras. Por ejemplo, el día de hoy, bien, para poder levantarse temprano, ¿cuántas alarmas han usado? Sean sinceros. Dos, ya. Una, dos, dos. Profe, 10, ya. ¿Qué ocurre? La primera vez que colocaste una alarma, bien, para tu cerebro es un nuevo sonido, es un nuevo estímulo y reacciona. Pero como poco a poco vas con la misma alarma a la misma hora, bien, con la misma tonada, te pasa una de dos. O te levantas antes de que suene la alarma porque ya te acostumbraste a levantarte a esa hora, es una adaptación, bien, para evitar esa molestia, o aprendes a ignorarla. Bien, tu tálamo, que se ubica cerca del cerebro, aprende a ignorar ese sonido y ya no lo escucha, literalmente, lo ignora, bien. Entonces ahí tienes una adaptación fisiológica en cuanto a las funciones. Pero fue una morfológica, por ejemplo cuando vas a tocar guitarra por primera vez. Bien, la primera vez, sobre todo con cuerdas de metal, vas a ver cómo los dedos se te ponen rojitos, bien, se te marcan las cuerdas. Pero como tú continúas practicando, poco a poco se va endureciendo, se van formando callitos, bien, para evitar el daño. Entonces, ahí tienes una adaptación morfológica. Puede ser fisiológica o morfológica o pueden ser ambas. Las adaptaciones son de manera temporal. Bien, una vez que desaparece el estímulo, bien, poco a poco regresas al estado normal. Una vez que dejas de tocar guitarra, los dedos otra vez se vuelven suaves. Cuando ya no usas alarma, la próxima vez que vuelvas a usarlo, vas a estar igual de susceptible. Bien, como si fuese, bueno, básicamente como la primera vez. ¿Ok? Ahora, entiéndase lo siguiente. La adaptación no conlleva siempre a un proceso evolutivo. Si las características que has ganado por adaptación llegan a niveles genéticos, estos digamos que pueden ser heredables y ahí generación tras generación, en miles, millones de años,
podría darse un proceso evolutivo. Bien, el hecho de que yo tenga callitos por tocar guitarra todos los días no involucra que mis hijos nazcan con callos en los dedos. Bien, no siempre la adaptación llega a nivel genético. Entonces, mucho cuidado por ahí. Bien. Luego tenemos la reproducción. Los seres vivos bien, se dieron cuenta de que no iban a ser para siempre, que en algún momento los sistemas fallan, y eso lo notaron desde el nivel celular. Entonces es necesario dejar un reemplazo para que el sistema continúe, para que pueda el organismo bien seguir viviendo, entre comillas. Frente a eso surge la reproducción. Vamos a dejar este reemplazo de manera sexual, ¿bien? En la cual los nuevos organismos aparecen, bien, gracias a que se emplean unas células llamadas gametos, espermatozoides, óvulos, ¿bien? Cuando se juntan estos gametos, se da la variabilidad genética, pero también hay reproducción de tipo asexual. Bien, la asexual involucra cualquier otro tipo de estructura, cualquier otra célula que no sean los gametos. Bien, no se da variabilidad genética, se crean copias. Profe, ¿cuál es mejor? Ambas, bien, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la sexual, ¿cuál es la ventaja? La misma variabilidad. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en los temas de COVID, bien. Cuando empezó la pandemia con todo el COVID, ha habido personas que eran muy susceptibles a este tipo de infecciones virales, mientras que otras pasaron completamente desapercibidos. Les dio COVID y como si nada, porque su sistema inmune responde de manera distinta. La variabilidad genética ayuda en eso, a que las variaciones que tienen, esas pequeñas variaciones que tienen los organismos, puedan responder de ciertas maneras, algunos con ventaja, otros con desventaja, a las condiciones que te pone la naturaleza. ¿Cuál es la desventaja de la reproducción sexual? Involucra mucho tiempo formar nuevos organismos. Bien. En cambio, la asexual como ventaja tiene eso. Rápidamente forman nuevos organismos, rápidamente prolifera una especie. Pero como desventaja es que no existe variabilidad genética. Si uno de esos organismos es susceptible a una condición, todos van a ser susceptibles a la misma condición, ya que son completamente iguales, son copias del mismo. Bien. Después tenemos lo que viene a ser metabolismo. Nosotros día a día empleamos una gran cantidad de energía. Yo sé que por esa parte son conscientes. La energía que ganaron en el desayuno lo van a gastar atendiendo a clase, lo van a gastar generando calor, generando impulsos eléctricos para la sinapsis, movimientos musculares, etcétera. Van gastando energía, luego llega el mediodía, vuelven a recargar energía. Pero también ustedes pierden materia, pierden masa. Cuando limpian su casa, barren su habitación, barren su casa, el 70% del polvo que está ahí son células humanas que día a día van perdiendo y no se dan cuenta. Si ustedes tienen cabello largo, sobre todo las señoritas lo han notado, mucho de ese cabello se pierde en la almohada, se pierde en el cepillo o en la ducha. Bien, son pérdidas de materia que también debemos recuperar. El metabolismo involucra esos procesos donde nosotros vamos a recuperar y o ganar, bien, porque a veces vamos en exceso, materia y energía. Bien, y los procesos que están dentro del metabolismo vienen a ser el catabolismo y el anabolismo. Por ejemplo, temprano consumieron un pan, una materia compleja. Bien, eso ingresó al sistema digestivo y a nivel del sistema digestivo se realiza catabolismo. La molécula compleja se desdobla, bien, a moléculas más simples y al momento que rompemos los enlaces empezamos a ganar energía, ganamos ATP, que es la molécula energética en los seres vivos. ¿Bien? ¿Qué hacemos con las moléculas simples? Los intestinos lo absorbieron, lo enviaron a torrente sanguíneo y se reparte por todo el cuerpo. ¿Bien? Correcto, es ergónico. Bien. Las células van a coger a estas moléculas simples y gastando energía, bien, van a formar moléculas complejas. A eso se le conoce como anabolismo. Bien. Por ejemplo, tú comiste del pan el almidón, que son cadenas de azúcares, tu sistema digestivo lo fraccionó a azúcares, a glucosas, y luego tus células reconvirtieron esas glucosas a glucógeno. Bien. Entonces realizaste un proceso catabólico y luego un proceso anabólico, transformando de esa manera la materia y la energía. Bien, todo eso dentro del metabolismo. Después tenemos algo llamado homeostasis u homeostasis, como quieran pronunciar, chicos. El examen es escrito.
Bien. La homeostasis se refiere a que los seres vivos tienden a vivir en un rango de equilibrio, bien, equilibrio para todo. El ejemplo más claro es el equilibrio térmico. ¿A qué temperatura se encuentra el cuerpo humano? ¿Cuál es la temperatura óptima del cuerpo humano? 37 grados, ¿ya? La respuesta exacta es 36,6, ¿bien? Pero el rango es ese, hasta 37, hasta 36. Ahí, mientras mantengamos ese rango, estamos bien, estamos tranquilos. Si yo salgo a la calle y empieza a hacer demasiado frío, corre viento, hay lluvia, granizo, la temperatura desciende bajo ese rango óptimo. Y entonces mi cuerpo responde por homeostasis para retornar al equilibrio. Vas a ver cómo a nivel de la piel se te erizan los vellitos para formar una capa que evite la pérdida de calor. Los músculos se empiezan a contraer, bien, pequeños espasmos, eso se le conoce como tiritar, correcto. Profe, me pongo pálido. ¿Por qué? Los vasos se contraen para que la sangre no llegue tanto a superficie y no se enfríe. Y con eso mantengas el calor y todo tu cuerpo se cierra, bien, porque el calor se genera sobre todo a nivel del hígado. Muy al contrario, si salgo a la calle y empieza a hacer demasiado calor, ya estoy sobre, bien, mi rango de equilibrio, el cuerpo reacciona para bajar la temperatura. Empezamos a liberar agua bajo la forma de sudor, correcto. Empezamos a respirar más rápido, bien, en el caso de los animales jadean. Vas a notar que te pones chaposo. ¿Por qué? Los vasos se abren, se dilatan para que la sangre llegue más a superficie y pueda refrescarse mucho mejor. Entonces, homeostasis vienen a ser esas respuestas que tienen los seres vivos para retornar al equilibrio, al punto de equilibrio. Bien, también se relaciona por si acaso con las defensas. Cuando tu cuerpo es infectado, atacado por algo, el cuerpo va a liberar las defensas para nuevamente regresar a ese punto óptimo. Bien. Por último, tenemos lo que viene a ser organización específica. Y esto se refiere a que los seres vivos como tales estamos organizados de una manera, entre comillas, bien, y también pecando un poco de, bien, con el ser humano, de manera perfecta. Tenemos una cantidad de átomos agrupados bajo la forma de moléculas, macromoléculas, las células formando tejidos, formando órganos, pero todos en su lugar. Bien, si alguno de estos elementos, alguno de estos compuestos estuviese de más, estuviese de menos o en otra posición que no le corresponde, los seres vivos tendríamos problemas, directamente enfermedades o moriríamos en el proceso. Entonces tenemos una organización específica, bien, para formar a estos cuerpos vivientes. Bien, chicos, estas serían las características respecto a los seres vivos. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos todo bien? Ok. Bien. Vamos a explicar un poco más lo que viene a ser organización específica. Y para eso llegamos aquí, a los niveles de organización específica. Tengan mucho cuidado en los exámenes de admisión porque a veces en la misma pregunta dentro del texto te colocan una trampa. Y por ejemplo aquí, te pueden poner todo un texto bonito y te dicen cuál es el menor, cuál es el nivel más básico de organización de los seres vivos. Si me preguntan por nivel, es el nivel subcelular, pero a veces no te preguntan por nivel, sino te preguntan por el subnivel. Y si a mí me preguntan por el subnivel, ahí sí, el subnivel viene a ser el atómico. Bien, subnivel atómico, el nivel más básico de organización de los seres vivos. Bien, entonces, el nivel subcelular se divide en 5 subniveles, donde el más básico de todos viene a ser el subnivel atómico. En este subnivel atómico vamos a encontrar a todos los átomos que conforman a los seres vivos. No son todos los que están presentes en la tabla periódica, por si acaso. Alrededor de 55 son los átomos que vamos a encontrar en los seres vivos. Entre ellos, principalmente al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, somos básicamente seres de carbono. Cuando estos átomos interactúan entre sí, átomos iguales, átomos distintos, vamos a formar moléculas y llegamos al subnivel molecular. Moléculas como el agua, moléculas como el CO2, pero también, por ejemplo, moléculas orgánicas, como el caso de los azúcares. Bien, tenemos a los monosacáridos. Un poco más pequeño para que entre. También tenemos, por ejemplo, los aminoácidos.
también tenemos a los nucleótidos. Bien, son ejemplos de moléculas. Las moléculas pueden interactuar nuevamente entre sí, moléculas del mismo tipo o de distintos tipos, y vamos a llegar al subnivel macromolecular. Por ejemplo, si las moléculas de azúcares, los monosacáridos, interactúan entre sí, vamos a formar polisacáridos. Los aminoácidos empiezan a unirse uno tras otro. Vamos a formar proteínas. Los nucleótidos se unen uno tras otro. Bien, vamos a formar ácidos nucleicos, ADN o ARN. Bien, las macromoléculas nuevamente pueden agruparse entre sí y vamos a llegar al subnivel complejo supramolecular. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, a los ribosomas. Bien, los ribosomas están formados básicamente de lo que viene a ser proteínas y ácido nucleico, ARN ribosomal. Aquí también encontramos a las membranas biológicas. Bien, ¿qué cosa va a haber en una membrana? Como acá está aquí en imagen, hay presencia de fosfolípidos, que son lípidos más grupos fosfatos, macromoléculas, hay presencia de proteínas, hay presencia de cadenas cortas de azúcares. Bien, entonces te das cuenta, tiene lo anterior agrupado. Aquí también, por si acaso, en lo que viene a ser complejo supramolecular, encajan los virus. Bien, los virus, al igual que los ribosomas, son cadenas de ácido nucleico rodeados por proteínas formando una cápside. Entonces, por aquí también te pueden poner la trampa. ¿A qué nivel de organización pertenecen los virus? Nivel subcelular. ¿A qué subnivel de organización pertenecen los virus? Subnivel complejo supramolecular. Bien, ten mucho cuidado con esa partecita, chicos. El apuro a veces hace que falles. Finalmente, cuando unimos los complejos supramoleculares, algunas macromoléculas y moléculas, llegamos al subnivel organular, donde están las organelas, como por ejemplo esto que viene a ser un mitocondrio. En el mitocondrio encontramos doble membrana, que es complejo, encontramos su propio ácido nucleico, que es macromolécula, la presencia de sus proteínas, bien sus reservas de azúcares, de lípidos, etcétera. Vemos todo lo anterior en conjunto. Entonces, por aquí tenemos mitocondrias, bien. De igual manera, los cloroplastos, tenemos vacuolas, tenemos aparato de Golgi, también llamado Golgisoma, entre otros. Bien. Entonces, todo esto, chicos, pertenece al nivel subcelular, con sus 5 subniveles. Luego del nivel subcelular, nosotros vamos a llegar al nivel celular, donde ubicamos a las células. Bien. Los seres humanos, bueno, de manera general, los seres vivos tenemos distintos tipos de células, células animales, células vegetales. Dentro de las animales, por supuesto, tenemos células epiteliales, células adiposas, células óseas, cartilaginosas, nerviosas, musculares, una gran variedad de estas células. Bien. Cuando nosotros agrupamos células del mismo tipo, coloco una sola flechita, vamos a formar tejidos. Bien, como por ejemplo la epidermis, es un tejido epitelial superficial, formado por células epiteliales planas queratinizadas, son de un solo tipo. Por ahí también puedo tener la presencia de glándulas, profe. Las glándulas son células epiteliales de tipo glandular, también es otro tejido. Bien, también tengo, por ejemplo, tejido muscular, tejido adiposo, formado por fibras musculares, formado por los adipocitos, tejido cartilaginoso, por las células conocidas como condrocitos. Bien, vamos a ir conociendo todo eso, chicos, en adelante, pero aquí de manera general, perdón. A nivel tisular ubicamos todos los tejidos que conforman a un ser vivo. Cuando nosotros juntamos, ¿bien? De dos a más tejidos, coloco dos flechitas, vamos a formar un órgano y llegamos al nivel organológico. Por ejemplo, a nivel de la boca, mencióneme qué órgano podemos encontrar. Lo que se les venga a la mente, chicos, yo les corrijo si eso no es. A nivel de la boca, ¿qué órgano encontramos? La lengua, correcto, la lengua, tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido nervioso, tejido epitelial, las papilas gustativas. ¿Te das cuenta? Son varios tejidos. Otro órgano a nivel de la boca, ¿qué más hay? Hay varios. Yo sé que muchos cuando piensan en órganos directamente se van a la parte del tórax, los pulmones, profe, el hígado, el páncreas, bien, las vísceras, todo eso. Y es correcto, bien, pero tenemos muchos órganos más.
El paladar también es tejido óseo, tejido conectivo, tejido epitelial. Los dientes, tejido óseo, conectivo para que estén sujetos a las encías. Bien, tejido sanguíneo dentro de la pulpa de la cámara dental junto con tejido nervioso. ¿Te das cuenta? Son varios tejidos para formar a esta estructura. Bien, ahí están los órganos. Los órganos, bien, se van a acomodar a manera de secuencia para formar a los llamados sistemas. Bien, y dentro del nivel sistémico vamos a encontrar en algunas preguntas he visto que ponen hincapié en esta diferencia. Dentro del nivel sistémico están los sistemas y están los aparatos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la diferencia es la complejidad. En un sistema, cada órgano cumple una función, bien, cada partecita cumple una función en sí, mientras que en los aparatos, bien, la mayoría son conductos y solamente unos cuantos órganos realizan el trabajo. Por ejemplo, aquí en imagen, el sistema digestivo. A nivel de la boca ingresa el alimento, se libera la saliva, empiezas a masticar todo el alimento, luego por el esófago desciende, lo envía en un solo sentido. A nivel del estómago se liberan las enzimas estomacales, se liberan los ácidos, se degradan las proteínas. A nivel del intestino, en la primera porción, en el duodeno, se conecta el hígado, se conecta el páncreas, el propio intestino libera sus enzimas intestinales. Todo el alimento se convierte en nutrientes, el resto del intestino delgado absorbe los nutrientes, el intestino grueso procesa los desechos, intercambia por la vitamina K a las bacterias, forma las heces y finalmente sale a través del ano. ¿Te das cuenta? En un sistema cada parte ha cumplido, bien, una parte de todo el proceso. En un aparato no, la mayoría son conductos, como por ejemplo el aparato respiratorio. El aire ingresa por la nariz, pasa por la faringe, baja por la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta que finalmente llega a los alvéolos. Recién ahí ocurre un intercambio gaseoso y tú liberas el CO2 en exceso. ¿Te das cuenta? La mayoría fueron conductos. Pero fue otro ejemplo de aparato. Por ejemplo, el aparato reproductor, bien, desde los varones, a nivel de testículos y epidídimo, se forman lo que viene a ser los espermatozoides y luego son conductos, sale por los conductos deferentes, se conecta con la uretra, ingresa al conducto vaginal, pasa por el útero, se dirige por la trompa de falopio hasta que finalmente encuentra el óvulo para realizar la fecundación. ¿Te das cuenta? La mayoría han sido conductos y básicamente un par de órganos son los que se encargan en sí del proceso. Bien, entonces esa es la diferencia entre un sistema y un aparato. Bien, pero ambos dentro del nivel sistémico. Cuando nosotros juntamos a los sistemas y aparatos, vamos a llegar al nivel individual, ya formando un individuo completamente desarrollado, completamente funcional. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, bien, juntamos a los individuos? Vamos a llegar al nivel poblacional, pero ojo, atentos por aquí, ya que una población se define bajo tres características. A ver, te lo coloco así. Es un conjunto de individuos, bien, de la misma especie, que ocupan un mismo espacio, un determinado lugar, en un determinado tiempo. Bien, te lo coloco así para que te parezca un trabalenguas y te lo grabes. Misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Esas tres características definen a una población. Por ejemplo, te digo lo siguiente. Los perros, bien, de la zona de Piura, del año 2022. ¿Eso es un ejemplo de población? Los perros de la zona de Piura del 2022. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, correcto. Bien. Perros involucra a una sola especie, Canis familiaris, misma especie. La zona de Piura es un espacio determinado. En el 2022 es un tiempo determinado. Te va otro ejemplo. Las aves guaneras del Callao del verano del 2010. Aves guaneras del Callao, verano 2010. ¿Será un ejemplo de población? ¿Sí o no? Sí, seguros. No. ¿Por qué, profe? Aves guaneras, ¿qué especie es? En aves guaneras tienes al guanay, a los piqueros, pelícanos, albatros, gaviotas, tienes distintas especies. No es un ejemplo de población. Bien, tener mucho cuidado porque a veces te la ponen fácil, te colocan el nombre científico, pero a veces te colocan nombres comunes y hay como que no puede cuadrar.
Perros sí cuadra, porque es una sola especie, pero aves guaneras son distintas especies, las aves marinas, que van a producir guano. Bien. Entonces, la población se determina de esa manera. También te la pueden jugar con el tiempo. Por ejemplo, todos ustedes pertenecen ahorita al ciclo 2022-2. Supongamos que todos ustedes, ni más ni menos, se matriculan en el siguiente ciclo. ¿Serán la misma población? No. Son la misma especie, incluso son los mismos individuos. Están en el mismo espacio, en el mismo lugar, pero ya no es el mismo tiempo. Hay una diferencia entre un ciclo y otro, ya es una población distinta. Bien, entonces tener mucho cuidado con esas variaciones que te puedan colocar con estas tres. Cuando nosotros juntamos a las distintas poblaciones, bien, de una especie A, de una especie B, vamos a formar una comunidad. Bien, la comunidad, al igual que la población, va a mantener dos cosas nada más en común. Va a ser un conjunto de organismos, ahora sí, de distintas especies, pero que abarcan un mismo espacio en un determinado tiempo. Bien, el ejemplo de aves guaneras sería un ejemplo de comunidad. Son distintas especies que están en la zona de Piura en el verano del 2010, creo que te dije. Bien, son muchas especies en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Hasta aquí, población y comunidad, no te he tocado al medio ambiente, no he tocado todavía a la parte abiótica. Bien, una población se define también como las relaciones que van a tener entre organismos de la misma especie, con estas tres, mientras que la comunidad son relaciones entre distintas especies. Cuando nosotros ya tomamos en cuenta al medio ambiente, la parte abiótica, ahí recién llegamos al nivel ecosistémico. Bien, estos organismos entre seres vivos se relacionan, pero también se relacionan con el medio ambiente y viceversa. Hay este tipo de interacciones. En un ecosistema encontramos las relaciones entre la parte viva, conocida como la biocenosis, perdón, y la parte no viva, la parte abiótica, el llamado biotopo. Bien. Entonces, chicos, eso para que aprendan a diferenciar. Hay preguntas en esta parte. Saber si el ejemplo que te están dando es población, un ejemplo de comunidad o un ejemplo de ecosistema. Bien, los ecosistemas ya consideran al medio ambiente. Población y comunidad, no. Bien, ustedes, por ejemplo, viven en una comunidad porque son organismos de la especie humana interactuando con perros, interactuando con gatos, interactuando con roedores, interactuando con otros animales. Bien, pero cuando ya empiezas a interactuar con con el medio ambiente, con ríos, con el suelo, con la atmósfera y todo eso, ya hablamos de un ecosistema. Luego de eso tenemos aquí dos conceptos. Uno que viene a ser ecosfera y otro que viene a ser biosfera. Bien. La ecosfera es el conjunto de ecosistemas. Son todas las zonas, bien, de la Tierra donde los seres vivos están interactuando entre sí y también con su medio ambiente. Bien, donde hay esa interacción, eso se considera una ecosfera. Es básicamente el conjunto de todos los ecosistemas. Bien, la ecosfera es una definición desde el punto de vista biológico. En cambio, la biosfera se limita básicamente a dónde hay seres vivos. Si por ahí ves un ave que está volando a unos 9.000 metros de altura, hasta aquí hay seres vivos, bien, hasta ahí llega la biosfera. A pesar de que el ave puede que no esté interactuando con nada, bien, la biosfera se define hasta ese lugar. Entonces, la ecosfera son las zonas donde los seres vivos están interactuando, bien, entre ellos y con el medio ambiente. La biosfera simplemente donde hay seres vivos, nada más, estén o no estén interactuando. ¿Bien? Ok, chicos, entonces todo esto corresponde a lo que vienen a ser los niveles de organización de los seres vivos. Ahora, pasando al siguiente punto. Bien. Aparato y sistema, correcto. Bien, antes de avanzar. Entonces, los sistemas, bien, vienen a ser estos órganos donde cada uno cumple una función, ¿bien? Como por ejemplo el sistema digestivo. Tú realizas una función a nivel de la boca, el esófago, el estómago, los intestinos. Cada uno cumple una parte de toda la digestión. En cambio, en los aparatos, bien, la mayoría de los órganos simplemente son conductos, como el aparato respiratorio. El aire entra por la nariz, pasa a la faringe, baja a la laringe, bien tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta que finalmente llega a los alveolos. Recién en los alveolos ocurre ocurre el intercambio gaseoso. Ahí recién se da un trabajo.
La mayoría simplemente han sido conductos. Entonces, esa es la diferencia de la complejidad. Los sistemas son más complejos, cada órgano cumple una función, los aparatos son más simples. La mayoría de los órganos simplemente son conductos. Ecosistema. Un ecosistema ya se forma cuando los seres vivos, aparte de interactuar entre ellos, también interactúan con la parte abiótica, con el suelo, con el agua, con la atmósfera. Bien, ahí puedes ver que algunos animales, cuando por ejemplo empiezan a depositar las heces, el suelo se va enriqueciendo, van cambiando las condiciones. También, por ejemplo, cuando el clima cambia, se empieza a volver más frío, muchos animales se van. Son interacciones. Ahí ya hablamos de un ecosistema. En población y comunidad únicamente nos restringimos a los seres vivos, no tocamos al medio ambiente. Bien, ok. Bien, chicos, entonces avanzamos para que no nos gane el tiempo. Ahora, ¿por qué biología es una ciencia? Te decía. Ya quizás algunos han leído a Mario Bunge, bien, quizás a otros todavía no, les van a mandar a la universidad, pero se define a una ciencia como algo que tiene un método para poder estudiar su objetivo. En el caso de la ciencia, el método que nos permite estudiar a los seres vivos se conoce como el método científico. Bien. El método científico empieza siempre con algo que está fuera de lo normal, algo que te llama la atención. A eso se le conoce en términos científicos como fenómeno. Bien, y día a día siempre hay algo que nos llama la atención. Estás yendo en el bus y por ahí por tu ventana ves que un perro sale volando. Bien, es algo raro, te llamó la atención y frente a ese fenómeno te haces una pregunta. ¿Cómo o por qué? Bien, pero una pregunta más científica, por así decirlo. Para poder responder a dicha pregunta, inicias el método científico. Empiezas con la observación. Empiezas a registrar la mayor cantidad de datos para tratar de responder a esa pregunta sobre el fenómeno. Bien, el método científico se va a dar cuando nosotros, por ejemplo, al momento de recopilar datos, número uno, bien, debemos ser imparciales. No debemos ya tener una preferencia frente a los datos. Esto quizás lo han visto, sobre todo con temas de pandemia, que hay gente a favor de las vacunas, hay gente en contra de las vacunas y siempre opinan desde ese punto de vista, no son completamente imparciales, lo cual conlleva a que no sean objetivos. Bien, tienen que ser muy objetivos al momento de recopilar datos. Esto implica también a que debes carecer de prejuicios. Bien, si un científico, por ejemplo, quiere estudiar lo que vienen a ser los arácnidos y ya de por sí le tiene miedo, cualquier movimiento que hagan estos organismos le va a parecer como que se están atacándole, haciendo que sus datos realmente no sean confiables. Todo lo que nosotros vamos generando, todos esos datos, tienen que ir sí o sí a un registro, tienen que estar anotados en algún lado. Puede ser de manera escrita, puede ser utilizando las nuevas tecnologías, una foto, un video, una grabación, lo que gustes. Bien, entonces todo eso ayuda a tratar de explicar o resolver, bien, el fenómeno. Frente a todo eso, luego de haber observado esta cantidad de datos, nosotros planteamos una hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis? Palabra clave posible. Bien, es una posible qué? Posible solución, si es un problema, o explicación, bien, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ves que el perro salió volando, rápidamente empiezas a observar porque quieres saber cómo un perro va a salir volando por la ventana si tú estás en el carro a 120. Quizás ves que en la parte de atrás están llevando perros, quizás por ahí un trampolín y te tratas de explicar. Quizás el perro, bien, se escapó del carro y por eso salió disparado, quizás el perro saltó en el trampolín, por eso se impulsó, etcétera. Entonces tú estás planteando posibles soluciones o explicaciones al fenómeno que acabas de observar. Las hipótesis tienen que ser sometidas a experimentación y para experimentar con los seres vivos es necesario, bien, que el científico forme dos grupos mínimo como dentro de ellos. Bien, un grupo conocido como el grupo control y otro grupo conocido como el grupo experimental. A este grupo experimental le va a aplicar una variante. A esa variante se le conoce como el factor de prueba o factor experimental. Bien, atentos.
Vamos con el caso de las vacunas, bien, con el tema del coronavirus. Allá por el 2020, a finales de año, cuando llegaron las primeras vacunas de prueba de Sinopharm, Sinopharm solicitó una serie de voluntarios. 3.000 personas fueron seleccionadas, bien. A esas personas se las separaron en grupos, por supuesto ellos no sabían. A un grupo le aplicaron únicamente suero, que básicamente es agua, no hace nada al cuerpo. Y a otro grupo le aplicaron la vacuna de prueba. Entonces, el grupo control, ¿qué se le aplica? Aquello que no altere. El grupo control no tienes que cambiarle nada. Las personas que recibieron el suerito, el agua, pertenecen al grupo control, mientras aquellos que reciben la vacuna de prueba pertenecen al grupo experimental. Bien, lo que van a poner a prueba como factor de prueba viene a ser la vacuna. Profe, ¿por qué tienen que ser dos? ¿Por qué no directamente le aplicamos vacuna a todos y a ver qué sale? Si tú solamente tuvieses un solo grupo, imagínate que de las personas, bien que están ahí, todas sobreviven. ¿Realmente sobrevivieron por la vacuna? ¿Estas personas iban a vivir igual sin vacuna? No lo sabes. ¿Qué pasa si estas personas mueren? ¿Murieron a causa de la vacuna? ¿O ya iban a morir de todas maneras, estén o no estén vacunadas? Tampoco sabrías cómo separar resultados. Es por eso que es necesario un grupo control al cual no le haces nada. ¿Bien? El primer paso de por sí se genera a nivel de la observación. Bien, el tema del fenómeno, la pregunta o el problema tiene que ver, digamos, con ya extras. De por sí, la observación es lo primero que tú vas a aplicar. Fenómenos ocurren, preguntas te haces a diario, pero no siempre te las respondes. Tú ves por ahí que algo pasa, no te interesa, te fuiste. Pero una vez que inicias con la observación, es porque vas a tratar bien de explicar el fenómeno. Ahí ya empezaste con el método científico. Bien. Ok, sigamos. Entonces, si nosotros tenemos a estos dos grupos, podemos comparar resultados. Veamos unas posibilidades. ¿Qué pasa si el grupo control vive y el grupo experimental también vive? ¿La vacuna sirve o no sirve? Da igual, la tengas o no la tengas, las personas están sobreviviendo. ¿Qué pasaría si el grupo control vive y el grupo experimental muere? Ahí sí, la vacuna está generando, bien que las personas mueran, debido quizás a que el sistema inmune reacciona muy fuerte, es una dosis muy concentrada. Bien, ¿qué pasaría si ambos grupos mueren? Entonces significaría que la vacuna no tiene efecto. A pesar de estar vacunados, están muriendo. Pero, ¿qué pasa si el grupo control muere y el grupo experimental sobrevive? Esta supervivencia se está dando gracias al tema de la vacuna. Bien, entonces cuando se obtienen resultados favorables, llegamos a conclusiones favorables y se forma una teoría. ¿Y qué cosa es una teoría en sí? Una teoría se establece para explicar o solucionar bien un fenómeno observado frente al tema de la pandemia, que las personas estaban muriendo por el COVID. Bien, ahora tu teoría te indica que aplicar una dosis de esta vacuna ayuda a sobrevivir a la enfermedad. Bien, ¿las teorías son para siempre? No. En algún momento pueden fallar. Bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya todos tienen su primera dosis y notas que a pesar de estar vacunados después de un tiempo, algunas personas vuelven a infectarse, algunas personas empiezan a morir? Entonces, tu teoría ya no está cumpliendo, no está solucionando o explicando el fenómeno. Bien, surge un nuevo fenómeno. A pesar de estar vacunados, están muriendo. La pregunta es ¿por qué? Esta dosis no sirve, empiezas a recopilar nuevamente datos. ¿Qué está pasando? ¿Tienen antecedentes médicos? ¿Han tenido cambios en la dieta? ¿Qué ocurre? Planteas una nueva hipótesis. Quizás una dosis de refuerzo ayude, bien, a solucionar esta mortalidad. Procedes nuevamente a experimentar, obtienes resultados favorables, conclusiones favorables y la antigua teoría de una sola dosis acaba de ser reemplazada por una nueva teoría que implica la aplicación de dos dosis. Bien, cuando una teoría es refutada, únicamente puede ser reemplazada por una nueva teoría. Bien, entonces de esa manera, chicos, funciona el método científico con las teorías. ¿Qué ocurre con las leyes? Las leyes no te explican, no te solucionan el porqué, simplemente te describen. Aquí está pasando algo, mas no sé por qué, ni me preguntes. Bien, las leyes se basan en una gran cantidad de observaciones. Ha ocurrido un fenómeno de por sí, notan cierto patrón, empiezan a recopilar datos y uno que otro científico se aventura a plantear una hipótesis, pero hasta aquí nomás llega.
no pasa a experimentación. ¿Por qué? No es viable, no se puede hacer. Bien, por ejemplo, una famosa ley en biología es la ley de Allen. Bien, la ley de Allen menciona que los organismos que viven en las zonas frías, por ejemplo los conejitos, tienen las orejas cortas, mientras que los mismos organismos que viven en zonas cálidas desarrollan orejas largas. Bien, eso es un fenómeno, es un patrón que han observado, bien, una gran cantidad de datos que ha quedado registrado. Uno que otro científico se aventura a plantear una hipótesis en los cuales señalan bien que los conejos que viven en zonas frías tienen orejas cortas para no perder calor, los que viven en zonas cálidas tienen orejas largas para poder refrescarse, bien, y para llevar a cabo, para poner a prueba dicha hipótesis, habría que cambiar a organismos de zonas frías a zonas cálidas y organismos de zonas cálidas a zonas frías, y esperar que generación tras generación se dé un cambio significativo en el tamaño de las orejas, ¿bien? Lo cual involucra un proceso evolutivo. ¿Y qué te he dicho de la evolución? Conlleva de miles a millones de años. No es viable esa experimentación, así que únicamente queda como ley. Esto está pasando, mas no sé el por qué. Bien, ok chicos, entonces esto es lo referente al método científico. Bien, ok, pasamos ahora a lo que viene a ser dudas, consultas chicos en el chat, no se preocupen. Bien, pasamos a lo que viene a ser la parte química, bien, de los seres vivos. Vamos con la química básica. Ya te mencioné que nosotros estamos formados por una gran cantidad de átomos. Bien, no son todos de las tablas periódicas, alrededor de 50 a 55, los átomos. A estos también se les conoce como los elementos o los bioelementos. Bien, los bioelementos, elementos biogénicos. Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Y de acuerdo a la abundancia, no por la importancia, porque todos, a pesar de estar en cantidades mínimas, son importantes. Tenemos cierta cantidad de oro en nuestro cuerpo el cual no puede faltar y tampoco puede excederse. Bien, entonces los agrupamos de acuerdo a la abundancia. Los más abundantes vienen a ser los bioelementos primarios o principales, el famoso chon. Bien, somos seres vivos en base a carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En el caso de los seres humanos, por si acaso, bien, solamente para seres humanos, los bioelementos primarios o principales conforman un aproximado del 99,7%. Luego tenemos a los bioelementos secundarios, tales, vamos a mencionar algunos, como el calcio. Pregunta básica, chicos, ¿dónde nunca debe faltar calcio? ¿Dónde no te puede faltar calcio nunca? En los huesos. No. En los huesos. No. En sangre, correcto. Profe, ¿qué? Sí, incluso tenemos hormonas que se encargan de nivelar el calcio en sangre. Si una persona no consume el suficiente calcio y los niveles de calcio en sangre disminuyen, el cuerpo, ¿a quién sacrifica? A los huesos, no son tan importantes. El calcio nunca debe faltar en sangre, ¿bien? Ya que en sangre también ayuda con los procesos de coagulación, en sangre también se distribuye a los nervios para activar las bombas de calcio en los procesos sinápticos, se distribuye a los músculos para las contracciones musculares. Bien, el calcio no debe faltar en sangre. Luego tenemos al fósforo, bien que forma enlaces fosfodiéster, parte del ATP, potasio, junto con el sodio, junto con el cloro, son iones considerados también sales minerales que ayudan a los procesos de intercambio de agua, también conocido como ósmosis. Bien, el azufre está presente formando unos enlaces muy fuertes entre moléculas llamados los puentes disulfuro. Magnesio, ¿dónde lo encontramos? Es el átomo central presente en la clorofila. Bien, está presente en las plantas. Cuando comes plantas, asimilas magnesio. Hierro es el átomo central de la hemoglobina. Bien, entonces el hierro forma parte de la sangre, mientras que el magnesio forma parte de la clorofila. No te olvides. Los bioelementos secundarios a nivel del ser humano componen un aproximado del 0,1%.
no, acá me confundí, chicos, es 99,3%, forman un aproximado del 0,7%. Profe, ¿el 100%? No, aproximado, porque luego tenemos a los oligoelementos o elementos traza, aquellos que se encuentran en cantidades muy pequeñas, ínfimas, tales como el manganeso, el yodo, cobre, cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio, cromo. Bien, todos ellos en conjunto son menores al 0,1% dentro de un ser humano. Bien, ok. Cuando estos bioelementos interactúan entre sí, van a formar las llamadas biomoléculas. Bien, a las biomoléculas también se les conoce como principios inmediatos y vamos a tener dos grupos: las biomoléculas o principios inmediatos inorgánicos y las biomoléculas y principios o principios inmediatos orgánicos. Bien, para que no se les haga muchas bolas, son cuatro, cuatro. Cuatro inorgánicos, cuatro orgánicos. Bien. ¿Por qué vienen a ser inorgánicos? Uno, no tienen enlace carbono-carbono y dos, se pueden encontrar en la naturaleza de manera libre, no vinculada a un ser vivo. Empezamos con el agua. Pregunta, chicos, ¿ya conocen lo que es la regla del octeto, el octeto de Lewis en química? ¿Les han explicado? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya, no importa. Atentos por aquí. Cuando los átomos interactúan entre sí, lo hacen a nivel de los electrones. Bien, los electrones son los que van a interactuar realmente. Y son los electrones de la última capa. Bien, los que son los que interactúan. El octeto de Lewis te dice que los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa, conocida como la capa de valencia. El oxígeno, bien, un átomo de oxígeno va a presentar un total de 6 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Los hidrógenos no pueden cumplir con el octeto de Lewis, ya que solamente tienen un solo electrón para interactuar. No pueden jalarse otros 7. Bien, el hidrógeno nunca cumple. Bien. Entonces, cuando los electrones interactúan, es como si estuviesen compartiéndose. Ahora, cuando se unen el átomo de oxígeno con los átomos de hidrógeno, el oxígeno va a cumplir el octeto. Bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero el oxígeno jala esos electrones más cerca de su átomo, más cerca de él. Bien, pregunta básica: ¿qué carga tienen los electrones? ¿Positivo o negativo? ¿Qué carga presentan los electrones? Negativo, correcto. Si el oxígeno está jalando electrones para su lado, el oxígeno va a presentar carga negativa. El hidrógeno que está perdiendo, entre comillas, dicho electrón, va a quedar con carga positiva. Bien, por eso se dice que la molécula de agua es una molécula polar, porque tiene polos, polo negativo, polo positivo. Bien, y estas cargas actúan como si fuesen imanes. Bien, el negativo con el positivo se unen, negativo con negativo se separan. Bien, entonces ya sabes que la molécula de agua tiene cargas. Gracias a esas cargas, las moléculas de agua interactúan entre sí. Vean, el hidrógeno positivo se une al oxígeno negativo. Por aquí también, este hidrógeno positivo se enlaza con este oxígeno negativo de la siguiente molécula. Aquí se van a formar unos enlaces, unos puentes conocidos como los puentes de hidrógeno. Puentes hidrógeno. Bien, correcto. ¿Y eso, profe, para qué me sirve? Para entender las propiedades del agua. Primero, ¿por qué el agua se considera un solvente universal? ¿Por qué puede disolver gran cantidad de moléculas? Se debe a la, ca- a la característica polar que ellos presentan. Bien, por ejemplo, cuando agregas sal, cloruro de sodio, esta sal está formada por iones. El ion positivo, el sodio, se adhiere a la carga negativa, como si fuesen imanes. Bien, entonces aquí ves al sodio unido a los oxígenos, bien, con su carga negativa. El ion cloro, que tiene carga negativa, se une a los hidrógenos que tienen carga positiva. Entonces, el agua va a poder disolver a las moléculas si es que presentan carga. Porque cuando mezclo lípidos con agua, las grasas no se disuelven. Porque cuando le agrego aceite, profe, no se mezcla. Porque los aceites no tienen carga. Tú analizas toda la molécula, no hay cargas. Es como que a un imán le pegas un trozo de madera, no reacciona, no se pega. Por eso que no se mezcla.
Bien, el agua es un solvente universal reaccionando gracias a las cargas. Gracias a eso también, por ejemplo, aquí, tú vamos a tener aquí hasta el oxígeno, aquí se le pega el sodio, por aquí está el hidrógeno, por aquí se le pega el cloro, y como las moléculas de agua están agarraditas, bien como si fuesen de la mano, una tras otra por los puentes de hidrógeno, si yo jalo esta molécula hacia arriba, esta va a jalar a esta, y así se genera una reacción en cadena, lo que permite formar fluidos. Esto lo aprovechan las plantas para que por la raíz se absorban las sales, los iones, y el agua actúa como medio de transporte llevándolo hacia las hojas. Bien. Estos puentes de hidrógeno también para poder separarse necesitan mucha energía. Es por eso que el agua tiene alto calor específico. Cambiar un grado de su temperatura involucra muchas calorías en el proceso. Bien, el agua actúa como termorregulador. Los puentes de hidrógeno también evitan, gracias a la fuerza que generan de cohesión, bien, evitan, por ejemplo, que las moléculas se separen cuando son sometidas a ciertos pesos. A eso se le conoce como tensión superficial. En el caso de las moléculas de agua, presentan alta tensión superficial. Bien. Luego también el agua cumple función mecánica amortiguadora. Esto se debe al estado líquido. Ustedes, cuando han tenido una botellita y esta botella ya no tiene contenido, únicamente hay gases, es muy sencillo que la puedan comprimir, bien que puedan un gas comprimirlo, bien reducir el volumen, porque es propiedad básica de los gases, se pueden comprimir. Pero si en lugar de gas tuvieses completamente lleno de líquido, intentar comprimir un líquido requiere mucha fuerza y eso lo utilizan, por ejemplo, a nivel de los vertebrados. Entre hueso y hueso encontramos líquido sinovial, que está compuesto principalmente por agua, evitando que cuando tú te apoyas un hueso choque directamente contra otro, bien, por la compresión de las moléculas de agua. También actúa como lubricante para que puedas mover fácilmente los huesos sin rozamiento. El agua también ayuda a mantener húmedas las membranas y esto facilita el intercambio de gases. Bien, los gases que nuestras células van a trabajar no lo hacen bajo la forma gaseosa, bajo la forma de burbujas. Estos gases tienen que estar disueltos en el líquido. Recién bajo esa forma las células lo pueden aprovechar. Y todo eso se logra gracias a que las membranas permanecen húmedas. Bien. Entonces, chicos, estas son propiedades que presenta el agua. Bien, recuerden siempre esta característica polar. Ya con eso pueden responder varias propiedades. Luego, tenemos a las sales minerales, también conocidas como iones, bien, muy importantes para la contracción muscular, como el caso de los iones calcio, los iones magnesio, que ayudan junto con la energía a que los músculos se contraigan. Muy importantes para la transmisión de impulso nervioso, la bomba de sodio-potasio, bien, las bombas de calcio, para, ahorita voy con eso, para que puedan llegar el impulso de una célula a otra, bien. Mantiene el equilibrio osmótico. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido al cine, han empezado a comer canchita, has notado cómo tu boca se empieza a resecar, profe. ¿Por qué? Porque la cavidad de la boca, o sea, fuera de las células, hay muchas sales y el agua tiende a salir hacia donde hay sales. A eso se le conoce como ósmosis. Bien, en la semana 3 lo vamos a ver. Muy distinto que cuando tus labios están resecos y empiezas a tomar agua, las células empiezan a capturar el agua. Bien, gracias a la diferencia de sales. También forma parte de las estructuras, principalmente los huesos, bien, que son reservas básicamente de calcio y también de magnesio. Bien, recapitulando, el tema de las membranas. Los gases, como vamos a ver creo que en la semana 4, bueno, la semana de tejidos, no, de respiración, perdón, los gases no las células no pueden interactuar cuando se encuentran en forma de burbuja, en forma gaseosa. Tiene que estar disuelto en un líquido y ese líquido principalmente es el agua. Nosotros a nivel de, de los alveolos, la membrana que permite el intercambio gaseoso, esta membrana siempre permanece húmeda. Bien, para que los gases se disuelvan y tranquilamente intercambien de un lado al otro. Bien, en el caso de los animales con respiración cutánea, que viene a ser este ejemplo, como las lombrices respiran mucho mejor cuando la arena, cuando la tierra está húmeda, porque ahí el agua facilita el intercambio gaseoso. Bien, ok.
Luego tenemos al oxígeno, un gas esencial para organismos como nosotros que venimos a ser aeróbicos. Respiramos oxígeno, ya que el oxígeno permite activar a los mitocondrias y gracias a eso generar mucha energía. A nivel de los mitocondrias, el oxígeno recibe a los iones hidrógeno para formar agua, lo cual se considera una molécula de desecho de la respiración. Bien. El anhídrido carbónico, también conocido como el dióxido de carbono o el CO2, también es un gas que se respira, pero quienes lo van a respirar vienen a ser las plantas, bien van a capturar el CO2 para que a nivel de las hojas ocurran los procesos, los eventos fotosintéticos. Bien, lo emplean como fuente de carbono para formar las distintas moléculas orgánicas. El CO2 es un gas de efecto invernadero. Bien, son básicamente cuatro los principales. Dióxido de carbono, el metano, compuestos nitrogenados, bien, y el vapor de agua. Por si acaso el agua bajo la forma de vapor también es un gas de efecto invernadero. En el caso del CO2, bien, es uno de los responsables de que la Tierra permanezca caliente. Nos brinda cierta temperatura para que los seres vivos se puedan desarrollar. Pero ya saben que debido al cambio climático, el aumento del CO2 por parte de las industrias, bien toda la contaminación, la temperatura va en aumento, porque este gas, que ahora está, digamos, casi al doble de lo que teníamos hace 100 años, hace 200 años, perdón, captura más fácilmente el calor. Bien, entonces estos cuatro vienen a ser los principios inmediatos inorgánicos, las biomoléculas inorgánicas. Bien. Vamos con los otros cuatro. Bien, principios inmediatos orgánicos. Llamados orgánicos porque ellos van a presentar enlace carbono-carbono, bien, un enlace covalente. Y también porque estas moléculas orgánicas únicamente los encontramos dentro, o sea, básicamente pertenecen a los seres vivos. De manera natural y en el ambiente no lo vamos a encontrar. Bien. Empezamos con los carbohidratos, o también conocidos como azúcares, llamados glúcidos o hidratos de carbono. Son moléculas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien. Los carbohidratos, la forma más sencilla, la más simple, se le conoce como monosacáridos, un solo azúcar. Y estos monosacáridos van a recibir un nombre primero de acuerdo a la cantidad de carbonos. Bien. Si tenemos únicamente tres carbonos que están interactuando, a eso se le conoce como una triosa. Bien, si tenemos cuatro carbonos, a eso se le conoce como las tetraosas. Bien, las de cinco carbonos y de seis carbonos son las más conocidas. Las pentosas, que son de cinco, las hexosas, que son de seis carbonos. Y también tenemos de siete carbonos, las heptosas. Bien. Entonces, triosas de 3, tetrosas de 4, pentosas y hexosas, las más conocidas de 5 y 6, y también hay heptosas de 7 carbonos, como por ejemplo aquí. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por este lado tenemos al grupo de las hexosas, como el caso de la fructosa, azúcar que obtenemos de las plantas, por ejemplo, la galactosa, que forma parte de los lácteos, la glucosa, que es el azúcar básica. Vean, cuenten los carbonos, bien, hay 6 carbonos en cada una de estas moléculas. Por el otro lado, por aquí tenemos a las pentosas, las de 5. La ribosa, vean sus 5 carbonos de rojito. Bien, la ribosa formando parte de lo que viene a ser el ARN, el ácido ribonucleico. La desoxirribosa, bien, también con sus 5 carbonos, parte en este caso del ADN, el ácido desoxirribonucleico. También vamos a encontrar a la ribulosa, que lo vamos a conocer cuando veamos el ciclo de Calvin. Bien, en este caso los carbonos están de color grisáceo. Bien, la ribulosa es la encargada de capturar el CO2 para que inicie el proceso de fijación. Cuando los carbohidratos están bajo la forma de monosacáridos, un solo azúcar, van a ser solubles en agua. Bien, pueden disolverse en agua sin ningún problema. Van a presentar sabor dulce y tienen bajo peso molecular. Bien, tú puedes consumir estos carbohidratos y vas a sentir, bien, lo agregas en agua, rápidamente se deshacen. Tienen un sabor dulce y por supuesto cuando se le pone una máquina molecular te indica que no pesa mucho. Bien, bajo peso molecular. Estos azúcares, estos monosacáridos pueden empezar a interactuar entre sí, van a ir uniéndose uno tras otro mediante los enlaces.
A la unión de monosacáridos se les conoce como los oligosacáridos. ¿Bien? Los oligosacáridos van a ser siempre y cuando sean de 2 a 10 monosacáridos. Pueden estar de 2, pueden estar de 3, de 4, hasta un máximo de 10. Bien, los más conocidos son los de 2, también llamados disacáridos. Cada vez que un monosacárido se une a otro monosacárido, van a formar un enlace conocido como el enlace glucosídico. Chicos, cada una de las moléculas orgánicas que vamos a ver tiene un enlace peculiar, un enlace particular. En el caso de los carbohidratos, es el enlace glucosídico. Y cuando se forma enlace glucosídico, se libera una molécula de agua. Bien. Dentro de los disacáridos más conocidos tenemos a la sacarosa, que viene de la unión de una glucosa con una fructosa. La sacarosa es el azúcar común que tú usas para endulzar tus bebidas, que proviene de la caña de azúcar, de la caña de maíz. Bien. Luego tenemos a la lactosa, que está presente en los lácteos, en la leche, en el queso. Bien. Los lácteos y los derivados son la unión de una glucosa más la galactosa. Y después tenemos a la maltosa, que está presente, por ejemplo, en las cervezas, el azúcar de Malta. Viene a ser la unión de glucosas, bien, dos glucosas. A estos tres, glucosa, galactosa y fructosa, lo has visto aquí. Bien, aquí están esos tres. Son los más comunes del día a día. Bien. Profe, ¿qué pasa cuando se unen más de 10? Ya no hay 10, hay 11, 12. Entonces ya no están dentro de los oligosacáridos. A estos ya se les conoce como polisacáridos y sus propiedades cambian. Vamos a colocarlo por aquí. Cuando tenemos de 10 a más carbohidratos, bien, de 10 a más monosacáridos, ya tenemos un polisacárido del cual ya no es soluble en agua, ya no se deshace en el agua, no tiene sabor dulce y a su vez presenta, bien, alto peso molecular. Los polisacáridos podemos encontrarlos bien bajo la forma de función energética, aquellos que ayudan como reserva de energía. En las plantas, bien, lo ubicamos a nivel de los almidones. Cuando ustedes, por ejemplo, comen una papa, cuando comen un pan que viene de la harina de trigo, están consumiendo almidones, largas cadenas de azúcares unidas por enlace glucosídico. Bien, dentro de tu cuerpo vas a romper estos enlaces, bien, por catabolismo. Rompe, 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 separan los azúcares. Luego tus intestinos absorben los azúcares, lo envían a torrente sanguíneo y a nivel del hígado vuelven a unirlos para formar glucógeno, ¿bien? O glicógeno, es lo mismo. El glucógeno o glicógeno son las reservas de azúcares que nosotros tenemos en los animales, ¿bien? Almidón en las plantas, glucógeno o glicógeno en los animales. Ahí tenemos como reserva energética. Los polisacáridos también pueden tener función estructural, formando diversas estructuras, como es el caso de la celulosa que ven por aquí. Bien, esto para este lado, estructural. La celulosa también son cadenas largas de azúcares, pero en otra disposición. Aquí están lineal, no están en hélice, y permiten formar las paredes celulares de las plantas, bien, de las células vegetales, brindándole esa rigidez, bien, para que puedan soportar el peso de toda la planta. También lo encontramos bajo la forma de quitina, que va a formar el exoesqueleto de los insectos, crustáceos, arácnidos. Bien, ustedes han visto, por ejemplo, que un cangrejo, por más que lo metas al agua, no se deshace, no es soluble en agua. Por más que lamas un insecto, no tiene sabor dulce, a pesar de que está formado por cadenas largas de azúcares. Bien. También encontramos lo que viene a ser como parte de la mureína. ¿Y qué cosa es la mureína? La mureína es otro nombre que se le da al peptidoglicano o también llamado peptidoglucano. Es lo mismo. Bien, peptidoglicano, peptidoglucano, lo mismo. ¿Y qué cosa es el peptidoglucano? Viene a ser parte de la pared bacteriana. Es una capa que vamos a encontrar en la pared de las bacterias. Ahí también hallamos a los polisacáridos. Bien. Ok, chicos, entonces hasta aquí lo relativo con los carbohidratos. Dudas, preguntas, chicos, en la barra de chat, sin ningún problema. Bien, por temas de tiempo sigo avanzando. Luego tenemos a los lípidos, o también conocidos comúnmente como grasas.
Bien, los lípidos o grasas tienen como función actuar a manera de reserva de energía. Nosotros formamos grasas, bien, para poder luego utilizarlas como reserva. Son aislantes térmicos. No confundirlo con el agua, que es un termorregulador. El agua permite un flujo de temperatura, la grasa no. Nosotros nos encontramos a 36,6 grados térmicos, bien, el ambiente se encuentra a 20 grados. Por termodinámica deberíamos enfriarnos para que ambos lleguen al equilibrio, pero gracias a que debajo de toda la piel existe una capa de grasa, esta nos aísla completamente, evitando bien que perdamos calor. Las grasas también permiten la protección, por ejemplo, a nivel del abdomen, donde se ubican la gran cantidad de órganos, se forma grasa entre ellos para que al momento que tú caminas o te mueves, eviten golpearse. También cumplen función estructural en las membranas celulares. La famosa bicapa lipídica está formada por lípidos. Bien. Cuando nosotros analizamos la estructura de los lípidos, vamos a notar que no tiene presencia de cargas en ninguna de sus partes. Por eso que los lípidos no reaccionan con el agua. Tú agregas un aceite junto con el agua, no se van a mezclar bajo ninguna condición. Bien, por más que los sacudas, luego se vuelven a separar. A eso se le conoce como una característica hidrofóbica. No es que se le tenga miedo al agua, no es que se repelan, simplemente no reacciona. Bien. En cuanto a los tipos de lípidos, vamos a encontrar tres. Primero tenemos a los lípidos simples. ¿Qué cosa es un lípido simple? Bien, las grasas neutras. Viene a ser la unión de un alcohol lineal, aquí está, un glicerol, junto con una cadena de ácido graso. Esto ya forma un lípido simple. A ese alcohol lineal se le pueden unir dos cadenas, se le pueden unir tres cadenas, formando los famosos triglicéridos, pero es la forma más sencilla. Bien, alcohol lineal más ácido graso. Esas cadenas de ácido graso, si nosotros observamos más de cerca por aquí, puede que todos los carbonos ya estén unidos. Bien, a otro elemento. Ahí decimos que es una cadena saturada, ya no hay ningún carbono libre que se pueda unir a otro elemento. Pero también observamos que algunas cadenas, los carbonos están formando dobles o triples enlaces. Esos enlaces se pueden separar y unirse a otros elementos. Entonces es una cadena insaturada, todavía puede atrapar, bien, otros elementos. En cuanto a los lípidos simples, en los animales también se les conoce como los triglicéridos o el sebo. Bien, lo encontramos en la grasa natural, presente en la grasa en las mantequillas, en los productos animales. En el caso de las plantas se les conoce como las ceras o aceites. Bien, ustedes han visto, por ejemplo, que cuando llueve en la selva, las hojitas quedan gotas encima de estas hojitas y no se adhieren a la hoja. ¿Por qué? Porque hay una capa de cera que la recubre, la llamada cutícula. Bien. Entonces el agua simplemente se escurre, no se pega, porque no tiene cargas, no reacciona. Igual ocurre cuando lavas las frutas. Las frutas también tienen una capa de cera. Mojaste toda la fruta, simplemente lo sacudes y ya todas las gotas de agua se separan, porque tampoco reacciona, no se adhiere. Bien, esto, un lípido simple. A este lípido simple a veces se le une, bien, otra molécula. Ahí ya estamos formando lípidos complejos. Mira, por aquí está el alcohol lineal, el glicerol, por aquí están las cadenas de ácidos grasos, bien. Toda esta estructura es el lípido simple. Estos lípidos simples son hidrofóbicos, no reaccionan con el agua, pero se le acaba de unir otra molécula, en este caso un grupo fosfato. Y cuando analizamos de cerca el grupo fosfato, bien, el fósforo jala los electrones, bien, generando cargas en esta zona. Bien, ahorita voy. Entonces, como hay presencia de cargas, esta cabecita puede reaccionar con el agua. Es una cabeza hidrofílica. Bien, puede reaccionar con el agua, mientras que las colas mantienen su característica hidrofóbica, no reaccionan con el agua. Bien. El alcohol lineal, o sea, el lípido simple es la unión de un alcohol lineal más un ácido graso. Bien, aquí se forma un enlace, pero este enlace es un tipo de enlace conocido como enlace éster. Es un enlace éster. Bien, liberando una molécula de agua. Más allá de eso, simplemente eso. Alcohol lineal más ácido graso. Puede ser uno, pueden ser dos.
pueden ser tres, bien, los famosos triglicéridos. Bien, entonces los lípidos complejos es cuando a un lípido simple se le une un grupo extra, en este caso un grupo fosfato para formar los famosos fosfolípidos. Bien, a veces también en lugar de que unirse un grupo fosfato se le une un azúcar, un carbohidrato, y ahí se forman los glucolípidos. O también a veces se les une grupos nitrogenados, bien, con la presencia de nitrógeno. Ahí se forman los esfingolípidos. Bien, entonces estos son ejemplos de lípidos complejos. En resumen, ¿qué es un lípido complejo? Es un lípido simple más un grupo extra. Bien, dándole esa característica, bien, con la cabecita hidrofílica y las colitas hidrofóbicas. ¿Dónde lo encontramos? En la bicapa lipídica, bien, la bicapa de fosfolípidos en las membranas. Luego tenemos a un tercer grupo que no guardan relación con los dos anteriores, ya que no tienen cadenas, digamos, de manera lineal, sino que presentan formas cíclicas, formas cerradas. A esto se le conoce como los esteroides. Bien, tenemos aquí ciclohexanos, ciclopentanos, formas cíclicas que toman los carbonos. En cuanto a la degradación de lípidos, no solamente va a depender de los enlaces, de por sí se recomienda bien lo que son las grasas poliinsaturadas o de este tipo, ya que nuestro sistema digestivo tiene maneras más fáciles de tratarlas, bien, pero no siempre de absorberlas, a eso me refiero. En algunos casos simplemente se degradan y el cuerpo lo elimina. Bien, todo eso lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el sistema digestivo, pero no te olvides esto. Bien, saturado, cuando ya no hay enlaces libres en los carbonos, bien, los carbonos solamente pueden formar cuatro enlaces, insaturado cuando todavía pueden unirse con otros compuestos. En este caso se puede separar y por aquí unirse un reactivo 1, por aquí unirse un reactivo 2. ¿Bien? A eso se refiere. Ok. En el caso de los esteroides, chicos, vamos a encontrar aquí la presencia de lo que viene a ser el colesterol. El colesterol es muy importante a nivel de la membrana lipídica, ya que permite que las membranas, bien, puedan, puedan tener más flexibilidad. Esfingolípidos viene a ser la unión de grupos nitrogenados, grupos aminos, a los lípidos. Bien, acuérdate que los lípidos complejos es el lípido simple más un extra. Fosfolípido, grupo fosfato, glucolípido, un azúcar, un esfingolípido, un grupo nitrogenado. Bien, ok. Entonces, como te decía, el colesterol que está presente en las membranas lipídicas le otorga mayor flexibilidad, pero el colesterol que está presente en las arterias generan daño. Ahí también encontramos a la vitamina D, ¿bien? Que también es parte de un esteroide. También vamos a encontrar a las hormonas sexuales. Bien, las hormonas sexuales masculinas, la testosterona. Hormonas sexuales femeninas, el estradiol, la progesterona. Bien, chicos, esta partecita no se olviden, por favor. Las únicas hormonas de naturaleza lipídica son las hormonas sexuales. Cuando trabajemos el tema de hormonas, van a tener que diferenciar entre hormonas de naturaleza lipídica y hormonas de naturaleza proteica, aquellas que son proteínas. Bien, ok, entonces chicos, esto es respecto a los lípidos. Bien, simples, complejos y la forma de esteroides. La tercera molécula orgánica vienen a ser las proteínas. ¿Bien? Las proteínas vienen a ser la unión de los aminoácidos formando largas cadenas. Bien, por aquí hay uno, por aquí hay otro, están unidos, uno tras otro. ¿Y qué cosa es un aminoácido? Un aminoácido es la unión de un grupo amino, un NH2, y un grupo carboxilo, o también llamado un grupo ácido, el COOH. Señores, cada vez que encuentren esta molécula, el COOH, bien, en química orgánica, automáticamente ácido. Bien, va la palabra ácido. Profe, ¿en ácido graso también? Sí, mira, aquí, COOH, ácido. Bien, eso que les quede para química orgánica. Entonces, los aminoácidos se forman de esa manera, un grupo amino unido con un grupo ácido, el COOH. Cuando los aminoácidos van a interactuar entre sí, cuando se une un aminoácido a otro aminoácido, lo hacen a través de un enlace conocido como el enlace peptídico. Bien,
Ya conociste el enlace glucosídico, el enlace de tipo éster en los lípidos. En las proteínas son los enlaces peptídicos. Y cada vez que se forma un enlace peptídico, se libera moléculas de agua. Las proteínas son las moléculas, las biomoléculas más versátiles que existen dentro de los seres vivos. Quiere decir que cumplen muchas funciones. Bien, las proteínas pueden actuar como hormonas. Pueden formar estructuras, como el caso del colágeno. Hay proteínas de transporte, como la hemoglobina, la hemocianina. Hay proteínas de reserva, por ejemplo, en el huevo, la clara, la albúmina, ovoalbúmina. O, por ejemplo, las proteínas que les pasa a las madres a los hijos, la caseína. Bien, tenemos proteínas de defensa, los llamados anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo vamos a ver en sistema inmune. Proteínas motoras, las que permiten que los músculos se contraigan, actina, miocina, la presencia de dineínas. Bien, las proteínas también actúan como enzimas. Profe, ¿qué son las enzimas? Son estructuras proteicas, bien, aquí está la enzima, los cuales cogen a una molécula compleja, bien, la trabajan y la convierten en moléculas más simples, como por ejemplo las enzimas digestivas que degradan las moléculas del alimento en moléculas más sencillas. Las proteínas también actúan como toxinas, ¿bien? Al momento que te pica una serpiente, te pica una araña, te inyectan el veneno una serie de proteínas, las cuales van por circulación, van por torrente sanguíneo, dañando a todos los tejidos que tienen a su paso. Con eso causan la muerte de la presa para que el organismo se pueda alimentar. Entonces, las proteínas cumplen diversas funciones dentro de los seres vivos. ¿Y a qué se debe eso? A la forma que va a tener una proteína. Bien, la forma es esencial para estas biomoléculas. Cuando se forma una proteína de manera inicial, va a ser una cadena así suelta de aminoácidos. A eso se le conoce como una estructura primaria, ¿bien? Pero esta estructura primaria va a empezar a formar pliegues, ¿bien? Puede ser hojas plisadas o a manera de hélice, ¿bien? Las llamadas hélices alfa. A esto se le conoce como una estructura secundaria. Luego, la misma proteína puede cambiar de una forma a otra. Vean, por aquí se forman las hojas plisadas, bien, por aquí están las hélices alfa, se vuelve a doblar otra vez las hojas y así. Es una sola cadena que va a mantener las dos formas, de un lado, de otro. A eso se le conoce como una estructura terciaria. Cuando dos cadenas interactúan entre sí, ahí ya estamos hablando de una estructura cuaternaria, bien, de dos a más. Profe, ¿cómo es que adquieren esas formas? Es por los distintos tipos de enlaces que forman dentro, bien, como por ejemplo los enlaces iónicos, las interacciones hidrofóbicas, aquí están los puentes disulfuro que son muy fuertes, o puentes de hidrógeno. Eso permite que la proteína adquiera una forma y cuando tiene la forma gana una función y sus propiedades. Bien, entonces una proteína normal tiene una forma establecida. Si nosotros le aplicamos temperatura, le aplicamos cambios en el pH, solubilidad, entre otros agentes, podemos alterar esa forma a una forma desnaturalizada. Bien, la desnaturalización, con lo cual cambias las condiciones, las propiedades de la proteína. Por ejemplo, ustedes lo han visto en el huevo. Cuando tú abres un huevo, vas a notar que la albúmina, esa parte translúcida, es acuosa, es translúcida en sí, pero cuando lo sometes a calor en la sartén, se empieza a poner más duro, se hace más blanquecino. Has desnaturalizado esa proteína. Si la quieres regresar a la forma, renaturalizarla, vas a emplear otro tipo de condiciones. No siempre es la inversa. Bien, por más que enfríes el huevo que ya está frito, no regresa a ser un huevo bien de manera, bueno, como estaba al inicio. ¿Ok? Entonces, las proteínas alteran su forma y alteran su función y sus características. ¿Bien? Ok. Ya por último, chicos, para cerrar, tenemos que hablar acerca de los ácidos nucleicos, específicamente ARN y ADN. La unidad básica de los ácidos nucleicos se les conoce como nucleótidos, y los nucleótidos están formados por tres partes. Un grupo fosfato, una pentosa, que viene a ser un azúcar, ¿bien? Esta pentosa puede ser del tipo ribosa para el ARN o puede ser del tipo desoxirribosa para el ADN. Bien. Y ojo, atentos por aquí. Es muy importante conocer los carbonos de esta pentosa. Por aquí el carbono 1, el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Bien, el grupo fosfato se une al carbono 5. Por el otro lado,
Bien, con el carbono 1 vamos a encontrar a la base nitrogenada. Entonces, los nucleótidos están formados por tres partes: grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser del tipo purinas, adenina, representado con la A, o guanina, o puede ser del tipo pirimidinas, citosina, timina o uracilo. Bien, los ácidos nucleicos, la función principal que ellos realizan viene a ser la conservación y expresión de la información genética. Para eso van a formar largas cadenas. Bien, en el caso, por ejemplo, del ADN, vamos a ver que son dos cadenas que interactúan entre sí a nivel de las bases nitrogenadas, las cuales son complementarias. Profe, ¿qué es eso? Las adeninas se unen con las timinas, formando dos puentes hidrógeno, mientras que las citosinas interactúan con las guaninas, formando tres puentes hidrógeno. Bien, entre dos cadenas se forman puentes hidrógeno, pero en la misma cadena también tienen que estar unidos. Cada nucleótido tiene que unirse al siguiente nucleótido y para eso van a utilizar al grupo fosfato. Bien, en la misma cadena se unen a través del enlace fosfodiéster y vean, el fosfato está unido por aquí al carbono 5, el que está acá, pero con el nucleótido de arriba interactúa con el carbono 3. Por eso se dice que el sentido de la vida, el sentido de la cadena, es del carbono 5' al carbono 3'. Y como las cadenas son complementarias, si por este lado está el carbono 5', al otro lado está el carbono 3'. Si por aquí 5 arriba, el 3 va a estar abajo. El otro lado va a tener al 5. Bien, adenina, timina, timina, adenina. Citosina, guanina, guanina, citosina. Bien, ya para finalizar, chicos, unos minutos, por favor. Diferencias y semejanzas entre ARN y ADN. Bien, el ADN, como te mencioné, son dos cadenas, son dos hebras que interactúan sobre sí. Si por este lado hay un carbono 5' y seguimos a toda la cadena hasta abajo, por aquí debe estar el carbono 3', siempre, de 3 a 5, de 5 a 3. Si acá está el 5', al frente complementario debe estar el 3' y viceversa por aquí el 5'. Bien, ambas cadenas van a presentar citosina. Ambas van a tener guanina, ambas tienen adenina, pero aquí va la diferencia. En el ARN encontramos al uracilo, mientras que en el ADN, en lugar de uracilo, vamos a tener a la timina. Es una forma de poder reconocer bien si esta cadena que me han puesto en el texto es ADN o ARN. A veces no te indican, pero si tú ves uracilo, es un ARN. Si tú ves timina, es un ADN. Bien. El ADN es único, permite lo que viene a ser guardar la información genética para pasarlo de una célula a otra, bien de los padres a los hijos, en cuanto a la reproducción. El ARN, por otra parte, existen tres variantes: el ARN de tipo mensajero, el ARN de transferencia y el ARN de tipo ribosomal. Todos ellos van a cumplir una función, van a participar en algo que se conoce como la síntesis de proteínas. Profe, ¿qué es eso? Síntesis en biología, chicos, para que se lo graben, síntesis es formar algo. Estos tres se encargan de formar a las proteínas para que cumplan sus diversas funciones. Bien, ok, chicos. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. ¿A qué hora es su salida? ¿A las 2 o 2:05? ¿A qué hora termina la clase, chicos? ¿Saben? A las 2, profe. A las 2. Ahí entonces estamos con el tiempo. Cualquier duda, cualquier consulta, chicos, bien, en la siguiente clase lo resolvemos. Hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Les coloco en pantallas lo que vienen a ser las claves correspondientes a esta semana. Bien, estas son las soluciones. De igual manera, se los copio en la barra de chat. Bien, sería bueno, pero también tienen que ir a almorzar y también el señor tutor o señorita tutora tiene que comer. Bien. Listo, chicos. Espero que hayan entendido. Bien, cualquier cosa están igual los videos ahí grabados para que los puedan repasar. Bueno, nos vemos el día sábado en la recuperación. Bien. Cuídense, chicos, hasta el día sábado. Chao, chao. Gracias.